En el episodio de hoy tenemos como invitada a la mexicana Fátima Alviso. Nos hablará de violencia sexual contra mujeres y niñas en México. En mi opinión, ser mujer es un peligro, es estar en desventaja desde que nacemos, sin importar dónde hayamos nacido. Si a esto le sumas pobreza, color, discapacidad o el ser mujer indígena, todo esto hace que seamos más vulnerables. Pero bueno, vamos a saludar a Fátima. ¿Cómo estás, Fátima? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar por acá. Yo también muy contenta de que nos hayas dado la oportunidad de contarnos un poquito de todo lo que haces. Y bueno, antes de empezar con el tema, me gustaría que nos compartieras un poquito quién eres, por qué estás involucrada y muy comprometida en temas que conciernen a las mujeres en México. Muy bien, mira, yo soy Fátima Alviso, tengo otro apellido que es Hernández, que casi no uso. Soy activista, soy abogada, soy especialista en juicios orales y proceso penal acusatorio. Estoy especializada en el trabajo con víctimas. Actualmente trabajo acompañando mujeres en situación de violencia política, entre otras cosas que tienen que ver con la transversalización de la perspectiva de género. Y he sido activista los últimos 13 años de mi vida. Feminista no llevo tanto tiempo, feminista llevo siendo desde 2013, o sea, ya 8 años en la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas. Y creo que estoy tan comprometida, me gustaría citar una frase que me gusta mucho, que es: las mujeres nos hacemos feministas por nuestra propia historia. Y en mi caso, mi historia está relacionada con uno de los temas en los que tengo interés. Yo fui abusada sexualmente cuando tenía 4 años, de mis 4 a muy avanzada mi juventud. Aproximadamente a los 19 años terminó la violencia sexual que viví. Primero fue abuso sexual, hubo unos episodios de violación y luego algo que yo identifico como tortura sexual. Todo fue por parte de mi padre, ahora lo puedo hablar muy tranquilamente porque he trabajado en ello y intento no solamente quedarme con la experiencia, sino trabajar alrededor de lo que me provocó, de lo que me evoca, pero lamentablemente me di cuenta que hay una estadística muy alta: 6 de cada 10 niños y niñas, perdón, 4 de cada 10 niños y niñas en este país van a vivir violencia sexual. México es el país número 1 en violencia sexual en los países de la OECD, y esto es preocupante. Es decir, mi realidad no es una realidad lejana, sino es una realidad cercana. Es una realidad que atañe a niñas y niños, pero que particularmente se enraiza en los cuerpos de las mujeres y las niñas. Entonces, creo que estoy tan involucrada con la lucha feminista porque yo misma he atravesado por la violencia feminicida que lleva este país. Y de entrada, fui violentada sexualmente cuando era niña. Como sobreviviente, me interesa mucho dar acompañamiento. En este momento estoy dando una pausa al acompañamiento porque estuve trabajando con víctimas directamente de violencias graves un rato y quería tomarme un break. Entonces ahorita solo hago transversalización de la perspectiva de género. Fundé una organización civil con un grupo de amigas que se llama Lumina Centro de Derechos Humanos. Estoy en otros esfuerzos organizativos: la Marea Verde San Luis Potosí, la Red de Acompañamiento Las Compas y una colectiva que ahí está más o menos en pausa, la colectiva de la Castilla Combativa. Entonces todo eso más o menos creo que Wow. responde a la pregunta. Muy activa y muy, no sé, tu historia me deja sin palabras, la verdad. Yo afortunadamente no viví esa violencia y me parece alarmante el número, como dices, y que sea tan frecuente. No sé, no hay palabras para mí, no sé qué decir. Eh, y bueno, ahora que mencionas lo de todos tus grupos o colectivos que eres parte, en esta organización que formaste de derechos humanos, ¿es con más enfoque hacia las mujeres o es más general? Trabajamos con varias poblaciones en específico, pero en este momento los proyectos que tenemos son relacionados a mujeres y niñas. Tenemos 2 proyectos operando. Uno tiene que ver con las mujeres trabajadoras del hogar. Estamos haciendo promoción de sus derechos laborales. Y el otro proyecto tiene que ver con atención a niñas víctimas de violencia sexual en la capital del estado de San Luis Potosí.
Lo que queremos hacer a largo plazo es una iniciativa de ley que modifique la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias y la homologue con instrumentos internacionales relacionados a derechos humanos. Pero nuestros bloques de trabajo son derechos sexuales y reproductivos, vida libre de violencia para las mujeres y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCAS. Está dividido por bloques de derecho, nuestras líneas de trabajo. Tenemos muy poco de habernos fundado. En este enero vamos a cumplir 2 años. Este fue nuestro primer año con proyectos operativos, es decir, que ganamos financiamiento para ellos. Y bueno, le entramos a distintos temas porque somos varias quienes estamos involucradas, todas somos mujeres feministas, activistas, que hemos estado en sociedad civil mucho tiempo y estamos queriendo trabajar cosas que en otras organizaciones no se trabajan, como por ejemplo derechos laborales, temas de derechos ambientales y atención directa a mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Cómo ves? Ahí más o menos, eso hacemos en la ACE. Completo, tienen como de todo y se ve que hay mucho trabajo por hacer y una lucha, ¿no?, constante por todos estos temas en el que las mujeres somos el foco, otra vez, ¿no?, más vulnerable o en desventaja, que así nos han hecho toda la historia, ¿no?, de la humanidad. Sí, yo creo que estos temas, como lo que tiene que ver con DESCAS, lo que tiene que ver con vida libre de violencia y lo que tiene que ver con sexuales y reproductivos, aunque propiamente se pueden trabajar con todas las personas, las mujeres, particularmente las mujeres y las niñas en América Latina, somos quienes sufrimos mayores vejaciones o violaciones a estos derechos humanos. Por eso, aunque propiamente no trabajamos exclusivamente con esa población, sí intentamos tener un enfoque diferenciado para trabajar con esa población. Nos parece importante porque no es lo mismo trabajar con un varón joven de clase media, universitario, derechos sexuales y reproductivos, que trabajarlo con una niña indígena que apenas habla español y que está en una comunidad alejada. Claro. Hay que tener enfoque diferenciado. Claro. Oye, ¿qué es lo que más te molesta o te hace sentir impotente a veces cuando estás en esta lucha desde muchos campos de batalla, por lo que veo? La impunidad. O sea, hay muchas cosas que me molestan. La cosa que más me molesta en el mundo mundial es el capitalismo. Pero después del capitalismo, o sea, de lo terrible que es este sistema de muerte para hombres, mujeres, niñas, niños, personas en general, animales, naturaleza, que es un sistema rapaz, depredador, que nos impide comulgar con la naturaleza, que nos impide desarrollarnos plenamente, que está atravesado por otros sistemas de opresión como el colonialismo o el patriarcado. Eso está muy lejos de mi campo de acción, entonces sí lo odio mucho, pero lo voy a poner a un lado. Después de eso, lo que sí está un poco más a mi alcance tiene que ver con la impunidad de los casos en general en México. Nosotros en casos de feminicidio tenemos creo que un 95% de impunidad. En casos de violencia sexual es un número parecido, son números muy altos los que tienen que ver con la impunidad. ¿Qué es la impunidad? Es que no hay castigo para el agresor, no hay reparación del daño y no hay verdad y justicia para las víctimas. Esto nos ha metido en una grave crisis de derechos humanos en los últimos años en México y a mí me parece que la impunidad es un mal, es un fenómeno estructural que denota distintas cosas que están pasando en nuestro país. La impunidad tiene que ver con una mala organización de la justicia, tiene que ver con una justicia punitivista, tiene que ver con que hay pocas herramientas para quienes nos queremos dedicar al acompañamiento de víctimas, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con cómo la violencia contra las mujeres es rampante, son números altísimos. Acá yo trabajé como acompañante de víctimas en un proyecto que se llamaba Puerta Violeta, acá en San Luis Potosí, y yo atendía más o menos, en mi turno de 8 horas, atendía 8 o 9 mujeres todos los días, víctimas de violencia, 8 o 9 mujeres o niñas víctimas de violencia familiar, en el espacio familiar, en el entorno principalmente familiar de distintos tipos, físico, emocional, sexual, patrimonial, etcétera. Son números altísimos.
un número que yo no esperaba encontrarme, es decir, que al final de mi jornada solo yo atendía más o menos en una semana 40 mujeres. Éramos 3 abogadas en mi turno, 2 abogadas en mi turno y otras 2 abogadas distribuidas en los demás turnos. Eso ronda un número altísimo, 120 mujeres o niñas víctimas de algún tipo de violencia en la capital de un estado que tiene 58 municipios, que es la capital del estado. Entonces son números muy altos. La impunidad se nutre de esos números altísimos que no bajan porque las autoridades no tienen las herramientas para trabajar con la epidemia que es la violencia contra las mujeres y las niñas. Acá en San Luis Potosí, la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, más o menos cada ministerio público tiene 2,000, 3,000 carpetas de investigación. Es imposible que un agente del Ministerio Público resuelva tantas carpetas. Y esto para mí es desolador. Me arranca el alma pensar que incluso acudiendo a las instituciones, incluso decidiendo, tomando la decisión de salir de una situación de violencia, sepamos que no vamos a recibir justicia. Creo que para mí eso es lo que mayor impotencia me causa, el tema de la impunidad. Las mujeres y las niñas decidimos salir de las relaciones de violencia, decidimos presentar denuncias y aún presentando las denuncias nos vamos a encontrar con un laberinto, con un largo camino muy, muy doloroso de otro tipo de injusticias que muy rara vez van a culminar en la satisfacción del deseo de justicia. ¿Cómo ves por ahí? Pues yo creía, sin conocer datos, que era más esta impunidad por tener lentes de machismo, una visión distinta, pero lo que cuentas también es que no se dan abasto. O sea, es como el Yo creo que número se es mayor. combina. Hay un sector considerable de los funcionarios públicos, del funcionario público, que efectivamente tiene una mirada machista, que tiene una mirada patriarcal, pero creo que hay un número considerable de mujeres y hombres que de verdad quieren hacer la diferencia, pero no tienen las herramientas para hacerlo, o el propio sistema que te lleva a escuchar 10, 20, 30 casos diarios, te insensibiliza. Y a partir de la insensibilización, tú dejas de actuar incluso conforme a tus facultades legales. Y lo digo porque yo misma trabajé en una fiscalía, trabajé en un programa de atención a víctimas, y sí hay personas, claramente, sí hay personas a las que no les interesa, personas a las que no les atraviesa, que no les importa lo que está pasando, pero también hay muchas otras que no tienen las herramientas y otras más que poco a poco se insensibilizaron de este tipo de situaciones porque son muy dolorosas de escuchar, y más cuando no tienen las herramientas necesarias. Yo recuerdo de mis primeros acompañamientos, una mujer decidió romper su ciclo de violencia, pero no la aceptaban en el refugio porque ella sí tenía redes de apoyo. Entonces no se iba al refugio porque cómo iba a dejar a sus hijos e hijas, y además, como sí tenía redes, pues tampoco la aceptaban en el refugio. Volvió a su casa, a su domicilio, y esta persona, como la señora no decidió presentar una denuncia, y las medidas no se le podían notificar. Él era una persona en situación de consumo problemático de sustancias. Entonces, una cosa que pasó con él, es que él iba de nuevo a la casa una y otra vez. Eso es riesgo feminicida. La está colocando en riesgo feminicida. Y aún así, yo recuerdo ese caso porque para mí, como recién llegada al mundo del acompañamiento, era muy difícil entender que yo no podía hacer más. Y su caso era uno de los 8 que tenía que escuchar en el día, de los 40 que iba a escuchar en una semana, de los 120 que iba a escuchar al mes. Entonces, creo yo que se combinan esos dos factores. Uno que tiene que ver con el machismo, con el patriarcado, con el propio sistema que te hace no pensar o no entender que es una problemática muy grave, y la otra tiene que ver con que hay una cantidad tan abrumadora de casos que el sistema no se da abasto, el sistema judicial no se da abasto. Y eso se repite en todo México, seguramente, ¿no? Seguramente. Yo trabajé en San Luis y en Ciudad de México, y en ambos estados vi situaciones muy parecidas, con sus
cosas particulares, pero muy parecidas, números altísimos, pocos recursos para la investigación, misoginia institucional, un tema de a quienes quieren hacer las cosas diferente, va el sistema sobre ellos, el sistema jurídico, el sistema institucional va sobre esas personas y poco a poco va acabando tus ganas de que las cosas se modifiquen. Entonces es bien complicada la función pública. Yo sé que está muy satanizada, pero yo también estuve del otro lado, como venía de la sociedad civil organizada, me tocó estar en la función pública y creo que una cosa que aprendí es que no solo basta tener personas capacitadas en esos puestos, es un inicio. Lo siguiente es dotar de recursos suficientes para poder combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, porque es un monstruo terrible y de 1000 cabezas. Es muy complicado y además de lo complicado que es que la impunidad se está nutriendo todo el tiempo. Desde los periódicos que culpan a las víctimas de feminicidio o a las víctimas de violencia sexual y se nutre de estos funcionarios públicos a los que no les interesa y finalmente de la misoginia institucional que evita que se le den los recursos adecuados a las instituciones públicas que se encargan de combatir este tipo de violencia. Entonces yo creo que de todo lo que pasa en el mundo, lo que a mí más me molesta, además de que existe el capitalismo, es la impunidad, ¿no? Y la impunidad sistémica que vivimos en México. Claro, como lo planteas, es muy, no sé, muy evidente, como dices, la gente cae en algo, a lo mejor llegaron a la institución con ganas de cambiar el sistema, pero algo pasa que empiezan a cambiar de actitud, ¿no? ¿Y qué harías tú si pudieras contribuir un poco a que esa impunidad, ese monstruo que parece, como dices, se va alimentando y, no sé, me lo imagino como algo infinito, ¿cómo podrías tú, qué podrías contribuir tú? O sea, ¿crees que a lo mejor con recursos es, además de trabajar con víctimas, no sé, la prevención, qué parte está esto, ir a las escuelas, hablar con las niñas, con las mujeres, en dónde? O sea, también hay mujeres que no denuncian, que no salen de sus casas o que, no sé, nada más van a su trabajo y regresan y a lo mejor no denuncian. ¿Cómo podrías llegarle a esas poblaciones que están aún más aisladas? Yo creo que la denuncia es uno de los caminos. Soy abogada, ¿no? Entonces conozco la alternativa judicial, pero creo que es un camino. Condicionar a las víctimas a que siempre denuncien es condicionarlas a este sistema que también las va a llevar por un camino sinuoso que muchas veces no va a tener justicia. Otras salidas puede ser, por ejemplo, que rompa la relación la relación de violencia. Otra salida, que encuentre un trabajo. Otra salida, que decida continuar sus sueños. Otra salida, que lo deje definitivamente. Otra salida podrá ser incluso que ella decida quedarse. En este campo amplísimo de salidas que tiene una mujer o una niña que se encuentra en situación de violencia, creo que lo primero que tendríamos que hacer es que todas las personas entendamos que esa es una batalla común. Pero aunque es común, hay diferencias y que estas diferencias a las mujeres nos hermanan. La lucha feminista para mí es un campo en donde también se puede hacer prevención, en donde básicamente todo el tiempo estamos hablándole a otras sobre autonomía, sobre libertad, sobre decidir sobre nosotras mismas. Y creo que cuando hablamos de prevención, luego siempre pensamos en estas estrategias muy válidas, son muy válidas, como ir a las escuelas o como hacer ferias de salud, pero creo que hay otras múltiples estrategias que las mujeres feministas hemos estado haciendo. Una tiene que ver con el acompañamiento de víctimas, otra tiene que ver con la incidencia que hemos tenido en los aparatos normativos. Otra, que es muy reciente, estamos intentando inmiscuirnos en los presupuestos que derogan las instituciones públicas a través del Estado o a través de los municipios, del gobierno estatal o del gobierno federal.
Otra salida es la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales, es decir, la lucha sindical, que también es muy importante para defender otro tipo de derechos que a las mujeres también nos vuelcan. Otro tiene que ver con, por ejemplo, todo el tema de la lucha por la despenalización del aborto. La despenalización del aborto se ha ya llevado a cabo en varios estados en México, está relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, se relaciona con el tema de violencia sexual y en ese respecto hemos hecho trabajo de sensibilización con mujeres y con jóvenes y con niñas y niños. Se ha hecho trabajo de incidencia en los aparatos normativos y además de todo eso se ha fortalecido al personal de salud. Es decir, estas estrategias de prevención de violencia sexual particularmente porque es el tema que vamos a tratar hoy, se pueden dar desde muchas aristas. Entonces, las cosas que yo intento hacer como abogada, como activista, yo intento entrarle por donde pueda. Y lo pongo así por donde pueda porque la verdad es que he tenido la oportunidad de colaborar desde la sociedad civil organizada y desde la función pública. He intentado hacer un trabajo esmerado, pero también un trabajo que va por distintas vertientes. Un trabajo de acompañamiento, aunque si me lo preguntas, hago acompañamiento. Ahorita te decía que estaba en pausa porque es muy cansado, es abrumador, se te exprime el cuerpo, el alma, el corazón, porque sabes que no puedes hacer más de lo que ya estás haciendo. Pero lo que a mí más me gusta es el trabajo de educación. Yo soy una firme creyente de la educación popular, me gusta muchísimo la educación popular. Intento trabajar permanentemente en temas de educación. En diciembre estuve dando unos talleres de derechos sexuales y reproductivos a profesorado y contrario a la creencia popular, hay muchos profesores y profesoras que están interesados genuinamente en los niños y las niñas con las que trabajan y quieren formarse cada vez más para trabajar temas como derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, para ellos prevenir el abuso sexual infantil. Entonces, creo que todas estas cosas podemos ir haciéndolas, incluso invitando a quien me escuchan a movilizarse. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Desde cosas bien chiquitas, como por ejemplo, imprimir un volante de los miles de volantes que hay y pegarlo en la puerta de mi casa con señales de violencia sexual. Hay varios scripts en Facebook, por ejemplo, cosas chiquitas como eso, hasta cosas un poquito más chiquitas, pero más, no sé, finas, como decirle a las niñas y a los niños que nombren a sus partes del cuerpo por el nombre que tienen, que le llamen al pene, pene y a la vagina, vagina, a la vulva, vulva, porque eso es un factor de riesgo cuando les llamamos por otros nombres sobre la violencia sexual. Hasta cosas, eso así como en mi campo de aspecto individual, pero si quien me escucha tiene la voluntad de hacer cosas más en sus estados, en sus países, en sus municipios, seguro habrá una colectiva, una organización de la sociedad civil, un espacio en donde sus manos hagan falta. No importa a qué se dediquen. De este lado siempre hacen falta, desde contadoras, contadores, ingenieros, ingenieras, todo hace falta. Y una manita, un poquito, se puede ir haciendo para prevenir este tipo de violencias. Creo que una de las cosas clave cuando hablamos de violencia contra las mujeres es hablar de cómo atacamos el problema de raíz y no solamente cómo hacemos respuesta reactiva cuando ya tenemos la situación de violencia encima. Oye, ¿y la mayoría de tus casos son mujeres que están con una pareja o también tienes, trabajadoras sexuales? O sea, ahí cómo, ¿qué es lo predominante en tus casos? Bueno, también dices que están las niñas. Ahorita estoy en pausa y lo que estoy haciendo tiene que ver con acompañamiento de violencia política. La violencia política es una manifestación de violencia contra las mujeres que se origina en el campo de lo público. Entonces, las mujeres que ahorita su principal carácter de identificación son mujeres de partidos políticos, mujeres militantes de un partido político que viven violencia dentro de sus núcleos partidarios o bien que sufrieron violencia por parte de personas externas sobre su ejercicio político. Cuando trabajé en la Fiscalía de Feminicidios, las mujeres que vivían violencia
que fueron víctimas de feminicidio principalmente habían sido muertas por agresores conocidos, perpetradores conocidos se les llama. Personas como parejas, exparejas, padres, novios, personas que habían sido cercanas o que habían estado en el círculo íntimo de esas mujeres. Cuando trabajé acompañando mujeres y niñas en situación de violencia, lo que vi en ese espacio fueron principalmente mujeres víctimas de violencia familiar y niñas víctimas de violencia sexual. Esas eran las personas que más veía. ¿A qué se dedicaban esas mujeres? En su mayoría eran mujeres jefas de hogar o mujeres obreras y un pequeño porcentaje, y las recuerdo muy bien, mujeres policías. Son a las que más recuerdo. Y a las niñas, violencia sexual, básicamente era lo principal que veíamos, aunque yo creo que había un subregistro en ese trabajo de violencia familiar, porque, no puede haber un núcleo familiar en donde haya violencia contra una mujer, y no haya violencia contra los hijos y los hijos. Es muy difícil que eso pase. Pues creo que también ahí había un subregistro. Pero eso, más o menos. Esas eran las poblaciones con las que he trabajado. Okay. Bueno, me faltaron perdóname otra vez, No. Me faltaron las el acompañamiento de abortos, que hacemos en la red de acompañamiento Las Compas, que es una iniciativa de la Marea Verde San Luis. Ahí acompañamos mujeres de todas las edades, pero principalmente mujeres jóvenes. Muchas de ellas ya han sido madres. Quienes no han sido madres son las más jóvenes, y muchas de ellas son trabajadoras de la zona industrial de acá de San Luis Potosí. Más o menos esas poblaciones. O sea, yo creo que como que veo que todas las violencias están entrelazadas, pero tengo una pregunta. ¿Qué es lo que distingue la violencia familiar de la sexual? La violencia, cuando vemos la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de México, nos vamos a encontrar con tipos de violencia y ámbitos de violencia. Los ámbitos de violencia es donde sucede la violencia: familiar, laboral, comunitario. Es donde en el espacio de la sociedad sucede la violencia contra las mujeres. Y los tipos de violencia son cómo sucede la violencia: sexual, psicológico, patrimonial, físico, emocional, económico. Por ejemplo, una mujer vive violencia familiar, una mujer y una niña, madre e hija, viven violencia familiar perpetrada por el padre de familia, pero la violencia que vive una y la otra tal vez es diferente. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá y yo vivíamos violencia familiar. Yo soy hija única, no era hija única en el momento en el que mi padre estaba con nosotras. Vivíamos violencia familiar ambas, mi mamá de carácter económico, patrimonial y físico y psicológico. Yo, por otro lado, vivía violencia sexual, violencia psicológica y violencia física. Ambas son en el espacio familiar, pero los tipos de violencia son distintos. Por ejemplo, esta mujer que te contaba uno de mis primeros acompañamientos vivía violencia familiar, pero los tipos de violencia que cruzaban por esa experiencia del cuerpo eran física y psicológica, más o menos. Entonces, pensemos que hay ámbitos, que es el dónde, y tipos, que es el cómo. Ok. ¿Y cómo afecta a las niñas la violencia sexual? La violencia sexual para las niñas tiene diferentes consecuencias, unas que están sucediendo en el campo inmediato, como puede ser terrores nocturnos, como puede ser mal desempeño escolar, como puede ser que su autoestima disminuya, que su confianza en sí misma también disminuya, y a largo plazo puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de neurotipias, como por ejemplo la depresión o la ansiedad, conductas sexuales de riesgo y algunas otras alteraciones de la conducta. La violencia sexual tiene repercusiones no solo en la primera infancia cuando sucede esa violencia, sino va a tener repercusiones en la trayectoria de vida de esas niñas que vivimos violencia sexual.
Yo lo he trabajado varias veces. Hay un mito, no sé si es un mito, hay un chiste que hacemos algunas abogadas que cierto caso de tipos te persigue, ¿no? Cuando yo empecé a acompañar, venía de sociedad civil y venía trabajando más bien temas de incidencia y de educación. Entonces, cuando llego a Puerta Violeta, comencé a acompañar mujeres y niñas y como que yo sentía que siempre me llegaban niñas víctimas de violencia sexual. Ahora entiendo que no era que me llegaran, sino que eran las que más significativas me eran porque me recordaban a mí misma. ¿Nos cuentas de un caso? Platícanos de ese caso otra vez. Una niña marcó al 911 porque era víctima de trata de personas. Comentaba este caso porque me parece uno de esos que ejemplifica muy bien cuáles son las consecuencias de la violencia sexual para las niñas. Esa niña no estaba escolarizada, es decir, no iba a la escuela, vivía violencia sexual, una violencia sexual que le causaba tal terror que recurrió a hablarle al 911 para que ella pudiera ser sacada de esa situación. Eh, Además de las consecuencias que claramente estaba trayendo para su cuerpo. La violencia sexual contra las niñas puede tener como una repercusión, por ejemplo, embarazos tempranos, es decir, embarazos forzados, y para los cuales luego es muy complicado acceder a la interrupción del embarazo, porque en México, pese a que la interrupción en casos de violación es legal, está permitida en todo el país, los operadores médicos hacen complicado el camino para ello. Entonces, la violencia sexual puede tener estas repercusiones inmediatas, embarazos tempranos, no escolarización, baja autoestima, lesiones físicas en el cuerpo. Y por otro lado, va a tener repercusiones a largo plazo en sus trayectorias de vida. Por eso les platicaba que en mi caso viví ideación suicida. Todavía a la fecha lidio con depresión. Eso tiene que ver claramente con la violencia sexual que viví por muchos años y tiene otras cosas más finas, como por ejemplo la forma en la que te relacionas con otras y con otros, principalmente con personas con las que te sientes atraído, o cómo imaginas el mundo, o qué cosas nos dan miedo a largo plazo. Cuando eres pequeña y sufres violencia sexual, tal vez tengas terrores nocturnos. Son muy habituales en víctimas de abuso sexual infantil. Y cuando crezcas, esos terrores pequeños, de cuando eras pequeño, pequeña, van a ir cambiando y mutando en una cosa nueva. Por ejemplo, en mi caso, mutó en la ansiedad, pero en casos de otras personas puede cambiar a cosas distintas. Entonces, la violencia sexual tiene repercusiones inmediatas para las personas, para las niñas y los niños, y luego tiene repercusiones posteriores a lo largo de nuestras trayectorias de vida, como conductas sexuales de riesgo, ansiedad, depresión, baja autoestima, y otro tipo de conductas que pueden llegar a afectar las trayectorias de vida plenas, sanas, dignas que deberíamos tener todas las personas. Entonces, la violencia sexual ocurre en un momento determinado, pero tiene repercusiones por un largo tiempo si no es atendida a cabalidad. Ya, es muy, no sé, se me hace un tema muy complejo y sobre todo que no hay como, no sé, ese acompañamiento, un seguimiento, apoyo. Al final, no sé, siento que las personas que han sufrido esto, tú me podrás quizás desmentir o no sé, nunca quedan bien, ¿no? O sea, no sé, como que no sé si llegas a estabilizarte, a, ok, voy a salir adelante, pero siempre hay como ese fantasma de lo ocurrido, no sé. Yo quisiera creer que sí hay una salida, o sea, que sí hay un final del túnel, y se lo digo a quien me escucha, ¿no? Si también fue víctima de violencia sexual y en este momento se encuentra mal por esa situación o piensa que no hay una salida definitiva o que siempre va a tener repercusiones, yo quisiera decirle que con el tratamiento adecuado, con el núcleo de la red de acompañamiento adecuada, con el trabajo adecuado, sí podemos tener vidas más allá de ese episodio de violencia sexual. A mí me gusta mucho decir que
cuando hablamos de violencia sexual, hablamos de situación. Entonces decimos niñas o mujeres en situación de violencia sexual, porque es una situación de nuestras vidas, no es algo que nos define. Yo no soy la niña que vivió abuso sexual, soy una mujer compleja, distinta, que le han pasado muchas cosas. Esa fue una de esas cosas que me pasó, pero definitivamente es importante que las sobrevivientes, los sobrevivientes, porque también hay muchos niños que viven violencia sexual, pero principalmente mujeres y niñas, las sobrevivientes, podamos entender que hay vidas más allá de lo que nos hizo, de lo que nos hizo un agresor. Hay vidas que van más allá, nosotros podemos ser otra cosa, eso es una cosa que pasó, pero no nos define, definitivamente no nos define. Entonces, a mí me gustaría que pensemos como sociedad que la violencia sexual sí es un acto cruel, inhumano, que no debería sucederle a nadie, pero también debiésemos pensar que es algo que si todo funcionara correctamente, si pudiéramos reparar. No quiere decir que vamos a volver a ser las personas que éramos antes de la violencia sexual, pero sí quiere decir que podemos ser más que ese pequeño aspecto de nuestras vidas, que eso no nos define y va a ser una carga permanente por el resto de nuestras vidas. No es, por ejemplo, que mujeres como yo estemos pensando todo el tiempo en ello, sino que es algo que me pasó, algo por lo que yo quiero que se transforme el mundo y algo que forma parte de mi identidad, pero no lo es todo. Entonces, si alguien me escucha, hay luz al final del túnel. Los malos momentos son eso, malos momentos, pero poco a poco podemos ir trabajándolo si lo trabajamos en red, si lo trabajamos con personal de salud adecuado y si le damos la atención debida a las niñas y los niños en este país. Qué bien. Qué bueno que me equivoqué a la forma de plantearlo, me da mucho No te gusto y como preocupes. dices, sí, es verdad. eh, Hay que, como dices, reparar. Yo no sé si la palabra también, yo hubiera utilizado sanar, pero no sé si es adecuada o no. Este, no sé, me parece como, no sé, complicado, no sé qué decir porque te digo, no he estado de ese lado afortunadamente y no sé cómo qué decir, pero sí me gusta que haya colectivos, sobre todo en San Luis, que yo también soy de ahí, y que haya como grupos de apoyo, porque eso es clave para salir de situaciones, ¿no? O sea, ya así como dices, bueno, la denuncia no lo es todo, pero también hay otras cosas para acompañar, para estar ahí y reparar, ¿no? Sí, creo que eso es una de las cosas más importantes, que hay como redes de acompañamiento. Y esas redes de acompañamiento no propiamente van a ser un círculo de apoyo o un círculo de ayuda, sino pueden ser incluso esa red que vamos construyendo con las amigas, con la familia, con la mamá, con las compañeras de trabajo o las compañeras de una colectiva. Esas redes de salvación, esas redes de sanación, como tú decías, puede ser sí, un grupo de apoyo que tal vez se encuentre, no sé, en la Comisión de Víctimas o en el Centro de Justicia para las Mujeres, pero también pueden ser las amigas a las que le tenemos confianza para contarles, también puede ser mi psicóloga, también puede ser mi mamá, también puede ser mi hermana, también puede ser la vecina. Antier, justo una amiga, Fabs Rodríguez, acompañó a su vecina al refugio para mujeres en situación de violencia porque ella no tenía ninguna red de apoyo. Creo que lo mágico del feminismo es que podemos encontrar, o que cada vez más podemos encontrar, una aliada en cada mujer. Ojalá esa sea, continúe siendo en una onda en expansión y poco a poco todas podamos pensarnos como aliadas contra la violencia hacia nosotras. Entonces, creo que acá en San Luis sí habemos algunas colectivas, algunas organizaciones de la sociedad civil, también hay instituciones públicas, en todos los estados hay centros de justicia para las mujeres, hay comisiones ejecutivas de atención a víctimas en todas las entidades del país, están la Red Nacional de Refugios, que es una organización que articula a todos los refugios para mujeres y niñas en situación de violencia del país. ¿Y qué más? Creo que esas
podrían ser algunas alternativas de cómo podemos ir construyendo nuestras redes de apoyo, que puede ser a través de las instituciones o puede ser a través de estas redes que tejemos cotidianamente entre nosotras. La mamá que te ayuda, la abuela que te ayuda, la hermana que te alienta, la vecina que te mira con complicidad cuando te encuentras en una situación complicada, las amigas a las que les puedes contar o recurrir a ellas. Todas podemos ser parte de la red de sanación de otras. Ok. Lo que veo, en mi opinión, es que no importa dónde sea, según lo que dices, pero el común denominador es hablarlo, ¿no? Y ponerle la palabra que es y, como dices, no taparlo ni ponerle otro nombre. Y bueno, nada más para concluir, porque bueno, ya te hubiera pedido como un consejo de cierre, pero ya nos diste varios, que la gente, que las mujeres salgan y hablen donde sea con una persona, con un grupo, con una institución, una instancia, pero ¿qué tanto es esta no, mito, leyenda urbana, el decir que las mujeres normalizamos la violencia? O sea, si alguien vio que eso hizo su padre con su madre, ahora ella con su pareja lo va a aceptar. Eso es, no sé qué tanto es que lo normalizamos y decimos, bueno, es que mi mamá lo pasó, yo también, o mi abuela lo pasó, yo también. O tú crees que es, lo estoy pasando y sé que está mal y sé que también estuvo mal con mi abuela, con alguien de la familia, no sé qué es lo Fíjate que... que yo creo que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, vamos a ver cómo hay, lo que te decía, ámbitos y tipos. Pero también hay estos núcleos en donde se va reproduciendo la violencia contra nosotras. Desde el núcleo familiar, que por ejemplo nos dice que los hombres siempre tienen que ser proveedores o que las mujeres necesitamos sonreír siempre, ¿no? Son estas afirmaciones relacionadas al género que nos orientan en la familia, pero también suceden en la ley. La ley, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo establecía que las mujeres no vivíamos violencia sexual durante el matrimonio porque era un derecho de nuestro cónyuge poseer nuestros cuerpos. Eso lo dijo la Suprema Corte hasta el año 2003, me parece. No. Entonces, eso lo decía la ley, ¿no? Otro aspecto, la música. Podemos escuchar hasta al Joaquín Sabina, que es así el cantautor de la izquierda progresista, como un misógino, ¿no? Que habla sobre el poseer cuerpos de mujeres una y otra vez, ¿no? Entonces, vemos estas manifestaciones de violencia contra nosotras en muchos aspectos de nuestra vida, en los medios de comunicación, en la familia, en el entorno laboral, en las leyes, en las políticas públicas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de que normalizamos la violencia, más bien siempre nos hemos encontrado en ella. Muchas veces no conocemos otras formas de relacionarnos, de vivir, de existir, que no sea la que atraviesa la violencia contra nosotras. Y eso pasa mucho en las relaciones de pareja, pero también pasa mucho en las relaciones laborales. En cualquier lugar en donde haya mujeres y hombres conviviendo, las relaciones asimétricas se pueden volver la norma. ¿Por qué? Porque es algo que hemos estado viendo cómo sucede en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, no solamente es una normalización que hacemos las mujeres, sino creo que son dos cosas. Una, que es la cotidianidad en la que nos hemos encontrado todo el tiempo. Y la otra también puede ser una forma de protección. Muchas mujeres en situación de violencia no salen de sus relaciones de violencia justo porque dependen de sus esposos a nivel económico o patrimonial y deciden no salir de ello porque están enfrentando la vida a través de esa relación. Entonces, cuando hablamos de normalización, intentemos colocarlo en retrospectiva, en perspectiva, perdón, pensemos que ha sido la cotidianidad, pero que también puede ser una manifestación de resistencia para una mujer en particular. Entonces, como por ahí, ¿no? Cuando hablamos de violencia contra las mujeres y las niñas, veamos que la normalización puede romperse, que la cotidianidad puede romperse y que
otras formas de amar, de vivir, de relacionarnos son posibles. Así es. Qué bonito. Ojalá que todos lo veamos así. Ojalá, ojalá. Y sí, yo creo que bajarle un poco a todas las violencias. No sé si podemos terminarla en esta generación, pero como dices, desde donde estemos, si es un ingeniero, una arquitecta, todos podemos hacer algo en cuestión de la disminución o hacer un aporte a un mejor mundo, ¿no? Para las mujeres y para las niñas. Sí, todas podemos hacer algo, todos. Todo esto. Ay, Fátima, muchísimas gracias por esta participación. Me encantaría que siguiéramos haciendo colaboraciones durante todo este 2022 y pues te agradezco mucho, te admiro por lo que haces, porque estás en muchas cosas, no hay excusa para no apoyar, para no tener un impacto en la vida de muchas mujeres. Yo te lo agradezco. Por lo poquito que hoy te conocí, de verdad te admiro mucho, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme y por tenerme paciencia. Muchas gracias. Claro, quisiera aquí durar 5 horas, pero mejor repetimos. Y bueno, si nos compartes tus redes sociales para que la gente te contacte. Sí, soy Fátima Alviso en Facebook, Falvis con doble Z en Twitter, FALVIZZ. Y en Instagram soy Falviso con Z. Donde más uso definitivamente es Twitter, pero les recomendaría también seguir la página de Luminas Centro de Derechos Humanos, ACE, que es la organización civil en la que participo. Siempre estamos compartiendo convocatorias de talleres, de actividades que hacemos. A veces hacemos cursos en línea. Hicimos un taller muy bonito que se llamó ABC del acompañamiento a víctimas de violencia. Entonces, ahí hacemos cosas chidas. También hicimos un taller de derechos laborales de trabajadoras del hogar. Entonces, para que estén ahí al pendiente de esa red social particular. Si no, en Twitter van a ver mi lado depresivo. También tengo una columna en un periódico que se llama Astrolabio. Se llama En Letras Violeta. Apenas llevo una. Esta semana me toca mi segunda columna. Entonces, también por ahí pueden leerme. Ya, pero ya cuando se publique este episodio van a ver más columnas. Muy bien, es verdad. Ya. Pero bueno, pues muchas gracias y te mando un fuerte abrazo. Mucho gusto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM, hasta la próxima.